Hello. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es this Odette? No, es la mamá de Odette. Ah, la mamá de Odette. ¿Usted es Agustina? Sí. ¿Cómo está? Mi nombre es Narciso Urquiola. Estoy Hola. llamando de Miami. Ah, está muy bien. Mucho Ahora gusto, mismo señora. estaba hablando con mi esposo. Estábamos hablando sobre la cara de Angelito y la suya. Ujú. Y entonces precisamente ahora mismo estábamos hablando de las investigaciones que están haciendo. Sí, yo hablé hace un rato con un hermano de Romilio, el señor Romilio, que se llama Rigoberto, vive en Nueva York. Ajá, sí, Y exactamente. él me contó que habló con Romilio hoy. Sí, me estaba Entonces, diciendo. que Romilio sería el quien mejor me pudiera ayudar Sí, con seguro. algunas cosas que estoy tratando de confirmar, Sí, seguro. porque tengo aquí unos documentos que me llegó. Ajá. Y unas copias de documentos de España. Estoy tratando de confirmar algo sobre esos documentos. ¿El señor Romilio estará? Sí, como no, está aquí. Gracias, señora, mucho gusto. Placer. ¿Quién habla? Señor Romilio, Diga. un placer este contacto con usted. Mi nombre es Narciso Urquiola, vivo en Miami. Usted recibió una carta mía, ¿no? Precisamente estaba yo pensando en eso. Quería decirle que desde este momento me gustaría que me llamara Millo. Y si no Millo, pues tío Millo. Si le es más cómodo. Tío Me mío. gustaría llamarle Ciso porque me recuerda mucho a mi hermano, ¿no? Sí, mi abuelo. Su abuelo, exactamente. Mire, yo la carta que usted me mandó, y voy a empezar a tratar hasta de tú ahorita, vino dirigido a mi esposa, Agustina. Entonces, usted ya no conoce mucho Sí. a todos los familiares míos. Nos quedamos casi 40 años, más de 40 años de casados. Ujú. Y entonces pues ella me dijo, pues si tú más quieres ocuparte de esto y me hace el favor, como no, y con mucho gusto. Y estaba pensando, ¿por qué no me estaba sintiendo bien en estos últimos días? Le estaba dando tiempo, pero estaba para contestarle en estos días. En esta semana le voy a mandar unos pequeños datos. Yo Ok. te voy a enviar Ujú. en estos días unos datos. Está bien. Esos mismos datos, porque yo quiero que sepa que anteriormente Angelito, mi sobrino, Ujú. como lo es usted también, quiero que sepa, porque es el segundo, me escribió algo, Oh, ahora te estoy escuchando mucho mejor. por Ok. eso le estoy hablando más alto. Está bien, está bien. Entonces, el único dato que yo le di a Angelito, Ujú. que él me pidió fue el de mi abuelo, Gumercindo Urquiola Allende, como pone usted, yo siempre oí decir Gumercindo Urquiola, eso fue lo que yo siempre de niño y de todo en la familia se trató, hasta en su lápida. Ujú. Ahí había no puedo decirle que mandó, y una inscripción Ujú. que creo que fue escrita por él, Ujú. y estaba siempre ahí Allende. Y oí decir, y hasta le contaba a Rigoberto, mi hermano, Ajá. que el hermano creo que era un sacerdote. Bueno, yo hoy tengo en la mente, lo que hoy de niño fue seguro, que él tuvo un hermano que era sacerdote y creo que emigró a Sudamérica. Sí. No. ¿Comprende? Que mucha mente, yo le contestaba a Rigo el otro día porque se llamaba entonces sí mismo, Gumercindo Allende, el problema del presidente que fue asesinado, como en qué parte de Sudamérica, ahora se me puede la mente, Ajá. que se me parece a la familia Urquiola. Tengo otra hermana. ¿No sabes algo de otra hermana que tuvo Gumercindo? Una hermana, oí decir, y no sé si oí decir que había emigrado a México. Este Angelito lo que me pidió, y lo que le voy a mandar, y lo que creía que te iba a mandar a ti, y porque yo he visto que en lo que tú nos mandaste hay alguna diferencia en el nombre de las esposas de mis tíos, Sí. de los hijos de mi abuelo, ¿no? Ahora, sí. Y una cosa que sí sé es que a todos se le daban esos dos nombres. ¿Qué le daban?
en España en esa época. ¿Qué nombre se le daban? 2 nombres. Ah, 2 nombres, sí. Esa costumbre sigue hasta hoy en día, Okay. Aunque algunos no lo tienen. Ajá. Me interesaría, te acepto la oferta que me haces de mantenerme al corriente porque me gusta. Sí, te voy a dar unos datos después muy interesantes, como te digo. Mientras que yo voy actualizando el proyecto, y con mucho gusto. ¿Tienes en Bilbao alguna conexión? Sí, muchísimo. ¿En Bilbao? Sí, en Bilbao. Tengo una lista de aquí de amigos que tengo. ¿En Bilbao? En Bilbao. Sí, pues sobre eso hay unas cosas muy interesantes en mi familia. Sí. Que si quieres mejor te las escribo. Ajá. Para no tomarte tiempo, ¿sabes? No hay problema. Porque no te quiero tomar tiempo más en el teléfono. No hay problema con eso. Porque lo primero que te hubiera dicho, por ejemplo, que me gustaría, que sería un punto clave, que trataras de buscar a ver si se conseguía en algo de la historia de Bilbao. ¿Cómo decir? La batalla, no sé cómo se llama, marítima, en Bilbao. Te estoy hablando de la época de la regencia en España, que era la reina, era una menor. ¿Tú me oyes? Sí, ¿Me entiendes? Y estoy escribiendo. Pues era una menor, no me acuerdo si era María Cristina o ahora se me fue la otra, quizá ahorita te lo diga. Pero era una menor de edad. Entonces era cuando los carlistas, la guerra de los carlistas. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces era un invierno muy fuerte en Bilbao, cuando eso. Ajá. Y iba a haber una de las... Estaba porque los carlistas decían que el poder le pertenecía a ellos. Era la guerra entre los carlistas y la monarquía. ¿Y los carlistas? ¿Y contra quién? Con la monarca, los que estaban el monarca, los reyes. Sí. Los reyes, les decían los monarcas, ¿no? Ajá. Entonces, ya casi se calculaba que podía ser la bahía. Estaban en Bilbao, según los que yo tengo en la bahía de Bilbao. En una parte de la bahía, en un extremo, en un lado, en una orilla, estaban los carlistas y en otro estaban las fuerzas de la monarquía para una batalla pero no podían atacarse, no habían hecho, porque era un invierno muy crudo. Muy fuerte. Sí. Entonces había un Urquiola, que tengo entendido que era tío de mi abuelo. A veces me parece que era el abuelo, pero no, tío de mi abuelo. Y era capitán de artillería. Y como no se podían atacar, estaban allí, estaba pasando el tiempo, estaban en el invierno. Entonces él les sugirió a sus superiores. Sí. Él era superior, una manera de ganarle la batalla a los monarquistas, a los carlistas. Sí. Y le dieron pues luz verde. Entonces no sé, lo que él hizo fue recoger barcos, reunir barcos de la monarquía, y lo que hizo fue un barco al lado del otro, y una noche, por sorpresa, atravesó sobre los barcos
la artillería, Ajá. el cuerpo de artillería que él dirigía. Ajá. Él era capitán de artillería y atacó a los monarquistas en el otro lado y le ganó la batalla que consolidó Qué en interesante. el poder a la monarquía. Ujú. Que te decía que la reina era María Cristina o María Isabel. María Cristina o María Isabel, no recuerdo. Y ganaron la batalla, derrotaron a los carlistas y eso. Entonces Urquiola ese, que yo creo que era un sobrino, o un tío, creo que era un tío de mi abuelo, o el abuelo, pero yo tengo más, me inclino más que era un tío, Ujú. como a las 2 semanas, 2 o 3 semanas, cogió una pulmonía, porque Ajá. ya digo que y murió. Entonces, la monarquía, en agradecimiento lo que le había hecho, Sí. a lo que le había hecho, Sí. declaró por un real decreto Ajá. que toda la familia de él, eso es lo que me tenía confuso, yo hace como 60 años estuve La educación gratis. La Estuve educación. trabajando en ese proyecto. Sí, Entonces, lo declaró a los descendientes de él. Pero si son los descendientes, podrían ser los de él. Pero yo tengo entendido que en aquel hasta tiempo, ciertas generaciones. a la familia y descendientes de él le daba estudio gratis en la Universidad de Salamanca, en España. En Salamanca, España. Sí, eran estudios hasta la 5ª generación. Hasta la 5ª generación. Pero entonces sucedió una cosa, Ujú. que tú sabes que cuando tumbaron, creo que fue Alfonso XIII, cuando los comunistas gobernaron España, cuando cayó Alfonso, y luego vino Franco, ¿no? Y ya en eso ya yo dije, ¿para qué? Aborraron esa herencia. Ya yo pensé, para mí me estaba en aquella hecho mucho trabajo, y yo no lo estaba, porque yo pensaba, yo no creía que yo no era muy estudioso, Sí. yo no creo que yo me iba Aprovechar. a beneficiar, pero quería que mis familiares, Sí. que eran eso, a ver si alguno quería beneficiarse, Sí. y estuve trabajando en eso. Pero una vez que vinieron los comunistas y luego Franco, Sí. pues pensé que al caerse la monarquía, Ajá. ellos No permitieron eso. no harían eso, el decreto ya ¿te das cuenta? No lo reconocieron. No, pienso yo que no lo reconocerían, yo no tuve nunca prueba, pero sí tuve algunas datos que no recuerdo bien que conseguí, cómo lo conseguí. Yo estuve buscando ver si conseguía una copia del Real Decreto y no estaba en España, no sé si los comunistas y haciendo contacto, lo destruyeron, yo no sé si los comunistas destruyeron o movieron. Si yo hago contacto con la universidad, con esta universidad, porque esta universidad yo sé que existe todavía. Bueno, pero te voy a decir, la universidad seguro que existe. Y yo tengo la dirección, la dirección de uno que es el que es encargado de los archivos ahí. No, pero yo en la universidad yo no creo que haya nadie, porque de ese beneficio, según tengo entendido, nadie de... Lo que había que buscar, estaba buscando la copia del decreto, y entonces, Ajá. en la copia del decreto, cuando yo no sé por qué medios yo me estuve enterando ahora de momento, Ajá. o creo que me enteré, o no sé qué cosa, no estaban en Madrid, no estaban, entonces lo habían trasladado, o estaban en el archivo de la India, en Londres, en Inglaterra, ¿oíste? Sí. Me dijeron que pudiera que estuvieran allí, no en España, porque en España en aquel tiempo yo no sé si me dijeron. Bueno, en España, en Sevilla existe un lugar que se llama Archivo de las Indias, que tiene que ver, bueno, eso... Pues yo en aquel tiempo que me parece, porque quizás esté confundido, me decían que en España, pero que había, y yo decía, ¿por qué Inglaterra? Pero como en aquel tiempo Inglaterra era como España, como se decía, que para ellos nunca se ponía el sol en todas partes, porque dominaban el mundo, tenían colonias donde quiera. Sí. El poderío de ellos era tan grande que decían que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico ni en el español. ¿Tú no te sabes la fecha de nacimiento de Gumersindo Urquiola y Allende? No, eso no, figúrate que yo te voy a decir, yo ni lo conocí bien. Yo lo conocí, me acuerdo
de que me tuvo en sus piernas. Yo era muy... ¿Te sabes las razones por qué él se trasladó de España a Cuba? Creo que sí. Se quedó en Cuba. Fue porque él también oí decir, él era capitán de navío. ¿Capitán de? Navío. Entonces en aquel tiempo de la escuadra española. Era capitán, era un oficial de la escuadra española, mi abuela. Entonces en aquel tiempo se le decía capitán de navío, de naves, de barcos, ¿no? Sí. Es como se dice. Y también oí comentar que hoy diríamos, por ejemplo, que viajó el mundo. En aquel tiempo se decía que navegó decía la gente, navegó todos los mares. Pero en vista de que en la escuadra española él ganaría más dinero, eso es lo que yo me acuerdo. En el Navy él pertenecía como a las Fuerzas Armadas. Como decimos en los Estados Unidos, el Navy. Oh, sí. Él era capitán del Navy. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Él era como un capitán del Navy en España. Pero entonces se fue, se pasó a lo que le llamamos aquí, y ahora se me ha ido de la mente también, la marina mercante, que decimos en español. ¿Tampoco sabes en español lo que es la marina mercante? Merchant Marine, sí. ¿Eh? Sí, no merchant. Merchant Marine, que es privado. Sí, Merchant Marine. Eran los restos de los barcos, el Merchant Marine, porque ganaba más dinero, ¿no? A él lo mandaron un viaje al África con el barco desocupado cuando estaba en el Merchant Marine. Pero, y él no sabía qué fue lo que le dijeron, que a buscar una mercancía, a cargar. Y creo que la mercancía eran esclavos. Esclavos. Eran negros esclavos en el África. Ajá. Y a él le dio tanta pena porque dice que él vio como entonces la tripulación era la que mandaban, se ponían a coger a los negros y llenar. Tuvo como 6 meses el barco en el África y lo cargaron de esclavos y lo trajeron. Donde desembarcaron los esclavos nunca... Bueno, en esa época no habían leyes que lo prohibían. No. Entonces, en un viaje que dio a Jibara, parece que él navegaba, porque a Jibara, de donde soy oriundo nosotros, tú sabes, le decían la España chiquita. Era un puerto muy importante. Y ahí recibió una orden de que volviera al África, y él no quiso volver él no quiso. Él parece que era un hombre de buen corazón, y sí. Desertó se dice cuando es de las fuerzas del gobierno, pero él dejó el barco. Se separó de... Sí. Entonces él vio, estando en España, él vio como los morenos, los ¿cómo se llaman? Los africanos. Sí. Los africanos comían mucha harina de plátano. Ajá. Trabajaban el plátano. Y cuando él vino a Cuba, cuando él se quedó en Jibara, yo no sé con qué idea, empezó una fábrica de harina de plátano, que le puso bananina, y le estuvo exportando a Inglaterra, que trató de coger el mercado de los Estados Unidos, pero aquí, como todas las cosas, le pidieron que tenía que mandar samples, que eran para ver si caminaba. Sí. Y parece que él no tenía la suficiente los medios, y descontinuó, y por fin aquello. Y yo vi en la casa que yo nací en Jibara, entonces, que mi padre fabricó, ajá, y una de las ruedas de los molinos de piedra. Sí. Que dicen que él tuvo entonces una factoría, tuvo como 100 mujeres que trabajaban fabricando harina de plátano, que aprendió en ese viaje que dio a España, al África, sí, estando en el África. Ajá. Eso es todo lo que te puedo. Y entonces pues ahí conoció a mi abuela, y qué sé yo, mi abuela, la familia de mi abuela tenía un ingenio, una gente pudiente, pero dicen que él era un hombre muy inteligente y educado. Está bien. ¿Ok? Así que cualquier otra cosa que quiera, sí, también, me escribe, yo te mandé. Bueno, Si no te interesa, te lo digo para que trates de establecer contacto. Sí, cómo no.
Bueno, mucho. Agradezco mucho todo lo que me ha Igualmente, ayudado con esto. lo que siento es la llamada, ¿no? No hay problema con eso. Bueno, No hay problema hasta con luego. eso. Bueno, gracias por todo.